Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra clase en el libro de Apocalipsis. Esta ya es nuestra clase número 12. Un saludo especial a todos los que han estado siguiendo al principio, ¿cierto? Y obviamente si llegaron un poco tarde, están todas las clases acá grabadas en el canal, así que pueden ir atrás y ver la introducción y cómo hemos movido hasta llegar hasta donde estamos hoy. La semana pasada llegamos hasta capítulo 14, versículo 13, y hoy día vamos a seguir del capítulo 14, creo que al del capítulo 16. Un saludo a Jorge Manríquez, ¿cierto? Que nos está viendo, me imagino, desde Santiago. También a Sergio Mellado. Un saludo grande a Yeyo Yaspet, que nos está al sur de Chile. Marcos Pueyes, que nos está viendo desde California, y al parecer allá es la tarde todavía, acá ya está de noche. Y también a Olga Bascuñá, que nos está viendo desde Limache. Muy bien, la sección en la que estamos, como mencioné la clase pasada, ya volvimos a la temática de la destrucción de Jerusalén. Y recién lo último que vimos del capítulo 14, aparecieron otra vez los 144.000 al principio del capítulo, como mencioné la semana pasada. Ese grupo se refiere a los creyentes, ¿cierto?, judíos, que durante la guerra, bueno, hasta la guerra judía, ¿cierto?, estaban entrando al reino de Dios, y ahí llegó el juicio en ese entonces. Después vimos la sección de los mensajes de los tres ángeles, y como mencioné, estos mensajes, cuando estamos hablando de la cronología, es como al final del juicio en contra, pero también como mirando un poco al futuro y mirando a lo que pasó en Jerusalén y en Judea como un ejemplo a no seguir finalmente. Que adoraron a la bestia y su imagen, finalmente fueron juzgados, fueron destruidos, y como el humo de su tormento asciende por los de los siglos. Entonces vemos como ese elemento de transición. Y volvemos aquí al capítulo 14, versículo 14, donde empezamos la próxima sección. Vamos al texto. Dice, miré y había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz a aquel que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Aquel que estaba sentado en la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, y también tenía una hoz afilada. Entonces otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque las uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra, y los echó al gran lagar del furor de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos, eh, eh, hasta los frenos de los caballos, por una distancia de 320 kilómetros. Entonces aquí vemos dos imágenes. Primeramente, vemos una imagen
del Hijo del Hombre, ¿cierto? Uno semejante al Hijo del Hombre, que baja con una hoz afilada, ¿cierto? Para sesgar y la tierra, porque la cosecha está madura. Ahora, algunos creen que esto no se refiere a lo mismo que lo que vemos en versículo 17. Algunos creen que aquí es una imagen de Cristo, ¿cierto? Protegiendo de cierta manera a los suyos, como habíamos hablado antes en relación a la destrucción de Jerusalén. eh, Dios no hace que los justos sean juzgados junto con los impíos en ese sentido. Y según Eusebio y algunos otros, sabemos que el pueblo cristiano salió de Judea, salió de la ciudad de Jerusalén también antes de que cayó realmente el juicio a mano de los ejércitos romanos. Entonces, posiblemente esto se refiere a eso, a Dios tomando la cosecha, por así decirlo, de esa era antes del fin de la era judía, antes de la destrucción del techo, y preservando su pueblo, mientras que el versículo 17 tenemos otro ángel que baja y este ángel claramente viene a cegar la tierra, pero en un sentido de juicio, al parecer. Entonces, bueno, y esta imagen del Hijo del Hombre, como ya lo hemos mencionado antes, es algo que aparece incluso al principio del libro, que dice, aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, cuando hablamos de eso en cuanto al primer capítulo, mencioné que en mi opinión esto está hablando de ese juicio temporal y no de la segunda venida de Cristo, justamente porque los que lo traspasaron ya estarían muertos para la segunda venida. En cambio, los que lo traspasaron aún estarían muchos de ellos vivos al momento que cayó el juicio en contra de Jerusalén. Y entonces tenemos este lenguaje del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y también relacionado a Daniel 7 y algunas otras partes como Marcos 14, 62. Entonces, pero esto es Jesús descendiendo en ese sentido, eh, no en la segunda venida, sino que en juicio. Ahora, eh, vemos que la hora de... por qué esta analogía, cierto, de la cosecha y de sesgar y todo esto? Y justamente vemos que habla específicamente de uvas, de racimos de la vid. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 5, Dios habla de Israel como un viñero, como su viñedo específicamente. Y después tenemos una parábola en el Nuevo Testamento sobre un viñero y sobre los que cuidaban de eso y finalmente, cierto, mataban a los que lastimaban a los que enviaba el dueño del viñedo cuando quería recibir el fruto. Finalmente envía a su hijo y terminan matando a su hijo, ¿cierto? Y es una de las parábolas que cuenta Jesús en relación a Israel. Y en esa parábola dice entonces, ¿qué hará, cierto, el dueño con esas personas? Dice que les quitará su dinero y se lo dará a otro pueblo, ¿cierto? Y Jesús dice que eso está hablando del reino siendo quitado de ellos. Ahora, es interesante también porque al principio de los evangelios tenemos a Juan el Bautista diciendo que se estaba acercando el tiempo de cosecha, ¿cierto? En Mateo 3, 12 dice, y hablando de un juicio venidero,
Juan el Bautista dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y entonces eso es lo que Jesús dijo que haría con los que no darían, o lo que Juan, ¿cierto? Dijo que Dios haría con los que no daban frutos. Y después también bueno, en realidad un poco antes, Juan dice, generación de víboras en Mateo 3:7. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces llegaron los fariseos y estos líderes a bautizarse, a arrepentimiento, y Juan dice, no, esto no es para ustedes, o sea, el juicio es para ustedes. Y en ese sentido los trató de víboras que estaban como huyendo del fuego. Después versículos 10 y 11 dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ahí en versículo 10 está diciendo, el hacha ya está en la raíz. Esto es algo que va a pasar luego. Esto es algo que ya viene. No queda mucho tiempo. Ya está listo para cortar el árbol y echarlo al fuego. Versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ahora, esto es interesante porque porque menciona bautismo del Espíritu Santo y fuego. Algunos creen que finalmente se está refiriendo a lo mismo, creen que se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Y al fuego porque en Pentecostés vieron fuego encima de las cabezas de las personas en ese día, pero en realidad es más probable que este fuego, este bautismo de fuego se refiere a un juicio, ¿cierto? Especialmente en el contexto que Juan estaba hablando, de que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles, y básicamente estaba diciendo que con la venida de Jesús, esa generación o iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, o iban a seguir al verdadero Mesías, o iban a recibir un bautismo de fuego, iban a ser juzgados. Ahora, apoyando esa interpretación, es interesante que en Hechos, ¿cierto? 1:5, dice, es casi idéntico el lenguaje, pero omite el tema del fuego. Porque dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, no dice en el Espíritu Santo y en fuego, dice del Espíritu Santo. Y esa es una razón por la que algunos piensan que está hablando de dos bautismos diferentes, uno de juicio y otro en cuanto a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, vemos que ese es un poco este lenguaje que se está usando. Ahora, versículo 19, ¿cierto? Habla del gran lagar, del furor de Dios. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento también vemos esta idea de uvas siendo aplastadas en el lagar en relación al juicio de Dios. En Lamentaciones capítulo 1 versículo 15 dice, a todos mis valientes ha rechazado el Señor en medio de mí. Ha convocado contra mí un tiempo determinado para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha pisoteado como en un lagar a la Virgen hija de Judá. Entonces, obviamente, el libro de Lamentaciones, Jeremías está escribiendo después de la destrucción de Jerusalén. Entonces está hablando en ese contexto de
juicio y usa ese lenguaje de ser pisoteado como en un lagar. Y en esta imagen de Apocalipsis vemos un lagar siendo pisoteado, pero en vez de salir jugo de uva, sale sangre. Y dice que subió hasta los frenos de los caballos. Entonces estamos hablando de mucha sangre en ese sentido. Y dice que fue pisoteada fuera de... Eso puede estar hablando de la realidad de lo que estaba pasando alrededor de la tierra de Judea. Y eso también es confirmado por esto que dice una distancia de 320 kilómetros. Y en realidad una traducción más literal de eso sería 1600 estadios, justamente. Entonces es interesante porque ya hemos hablado de Israel como la tierra y de hecho en un momento del libro habla de las 4 esquinas de la tierra. Y obviamente 16 es 16 por 100 lo que estamos viendo acá, y 16, o sea, es 4 veces 4 y después multiplicado por 100. Entonces es un número simbólico que habla, yo creo, de toda la tierra de Israel en este contexto, siendo llena de sangre, básicamente. Esa es la imagen que nos está entregando este texto. Bien, y con esto vamos ahora al capítulo 15. Dice, entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tienen 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones, oh Señor. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de esto miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo, y salió del templo los 7 ángeles que tenían las 7 puros y resplandecientes, ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo de la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que terminara las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces aquí vemos principalmente una imagen celestial, 7 ángeles con 7 plagas. Ahora, como veremos, estas plagas son muy similares a las plagas que Dios llevó en contra de Egipto cuando liberó a Israel por medio de Moisés. Y vemos que en estas plagas dice, en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y esto es interesante porque Jesús dijo, ¿cierto?, en Mateo 23, que toda la sangre justa que ha sido derramada en la tierra, desde el justo Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, que asesinaron entre el templo en altar, iba a caer, o la culpa de toda la sangre iba a caer sobre esa generación. En Mateo 23, 36 dice: en verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, en ese sentido, con el juicio que Dios trajo por medio de los romanos, se consumó su furor en cuanto a lo que él había prometido,
por ese pueblo. Y eso es un punto muy importante porque incluso en otros tiempos algunos cristianos han culpado a los judíos por ser asesinos de Jesús y cosas así. Y de hecho por esa razón muchos consideran que el cristianismo es incluso una religión antisemética. Pero es importante desde este entendimiento preterista entender que la ira de Dios por el asesinato de Jesús cayó sobre esa generación. Los judíos modernos no están bajo ese mismo castigo, por así decirlo, porque ya fue consumado en esa generación. En cambio, los que futuristas, ellos sí ven que en el futuro un juicio va a caer específicamente sobre Jerusalén. Pero por eso es interesante que nosotros creemos que ese juicio ya fue, es algo pasado y por lo tanto no es necesario que Dios castigue una futura generación de judíos de esa manera. Entonces, el furor de Dios es consumado. Menciona los que habían vencido, los que habían salido victoriosos sobre la bestia. Y habla de esas personas que fueron mártires bajo el sistema de la bestia, ¿cierto? Los que fueron asesinados por Nerón y por otros, específicamente por su fe en Cristo, los mártires. Y vemos que acá están en la presencia de Dios y que cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y es interesante eso porque el cántico de Moisés obviamente es lo que cantaron los israelitas cuando fueron liberados del faraón, cuando los ejércitos del faraón fueron destruidos, ¿cierto? Y llegaron a las profundidades del mar. Ahí el pueblo cantó este cántico de Moisés, pero ahora la liberación del pecado obviamente es algo mucho más grande que eso, y por eso cantan la canción de Moisés y del Cordero, porque finalmente esa destrucción de los ejércitos del faraón era tipológico de la victoria de Cristo sobre el pecado y la liberación que Cristo trajo a los creyentes. Y en este caso de creyentes que ya habían llegado al cielo y estaban en la presencia de Dios. Entonces tenemos toda esta imagen celestial y cierto del tabernáculo que está en el cielo. Como he mencionado antes, Hebreos dice que finalmente el tabernáculo en el cielo, o sea, el tabernáculo terrenal era una copia de un tabernáculo en el cielo. Y vemos esta imagen. Y tenemos ciertos 7 ángeles con 7 copas de oro llenas de la ira de Dios o del furor de Dios. Ahora nosotros vimos antes que en las 7, creo, no me acuerdo si eran los 7 sellos o eran las 7 trompetas, que esto tiene que ver con las oraciones imprecatorias de los santos, ¿cierto? Que estaban como en estas copas. Y que ahora esas oraciones son lanzadas en contra de los enemigos de Dios en estos juicios que ahora ocurren, que son 7 juicios que muchos tienen gran similitud, ¿cierto?, a los juicios en contra de Egipto, de las 7 plagas. Entonces, aquí llegamos al capítulo 16, ¿cierto? Esta parte avanza relativamente rápido en ese sentido. Dice, capítulo 16, versículo 1, oí entonces una gran voz
que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una repugnante y maligna, una llaga repugnante y la maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Entonces vemos en esta primera copa, bueno, volvemos a esta temática, ¿cierto?, de la marca de la bestia, los que habían recibido la marca de la bestia. Y quizás algunos piensan que esto sería un poco inapropiado en cuanto a como crítica a los judíos del primer siglo. Por, pero vemos que ellos se habían entregado a adorar a la bestia igual que el resto del mundo romano. Y eso se ve claramente en la respuesta cuando le preguntaron si debían pagar impuestos o no, ¿cierto? Y finalmente Jesús pidió, ¿cierto?, en Lucas 20, 24, que le mostraran un denario. Y el denario era una moneda romana. Y el punto muy importante de esa historia es que le pidieron a Jesús Jesús le pidió a estos herodianos que lo mostraran en ese sentido. Y entonces ellos llevaban la moneda del César. O sea, ellos ya estaban vendidos al sistema del César. Y eso que la moneda tenía un montón de inscripciones paganas y que endiosaban de cierta manera al emperador. Por lo tanto, ellos estaban igual de vendidos a la bestia y llevaban la marca de la bestia en ese sentido. Entonces es totalmente apropiado. Y aún así más potente es lo que vemos en Juan 19:15 en cuanto a eso, cuando Pilato, ¿cierto?, les da la opción de soltar un prisionero. ¿Y cuál es la respuesta que dicen? Dice en Juan 19:15, fuera, fuera, crucifíquenlo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principados sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Entonces, vemos que la consecuencia, ¿cierto? O vemos que claramente estos líderes declaran que no tiene más rey que el César, que estaban vendidos finalmente a la bestia. Y lo irónico es que vamos a ver después, misma bestia, la que destruye, la que termina destruyéndolos en ese sentido. Y este juicio, ¿cierto?, de esta llaga repugnante y maligna que coincide con lo que vemos en Deuteronomio 28, versículos 27 y 35. Y bueno, a todo esto vale la pena mencionar que en general Deuteronomio 28 es muy importante para entender lo que está pasando en el libro de Apocalipsis, porque es las maldiciones pactales. O sea, en Deuteronomio 28 vemos bendiciones acompañadas con el pacto, pero también maldiciones para desobediencia al pacto. Y en Deuteronomio 28, 27 dice, el Señor te herirá con los tumores de Egipto y con úlceras, sarna y comezón de los que no podrás ser sanado. Te herirá en el Señor, en las rodillas y en las piernas, con llagas malignas de las que no podrás ser sanado, desde la planta de tu pie hasta la coronilla. Entonces esto es el fruto de la desobediencia del pueblo. Y es irónico esto, porque de cierta manera Jerusalén se vuelve la nueva Egipto y la iglesia la nueva Jerusalén.
voy a repetirlo, Jerusalén apóstata es el nuevo Egipto y la iglesia es la nueva Jerusalén. Es el contraste que vemos a través del libro. Muy bien. Vamos al versículo 3 y 4. Dice, el segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y las fuentes de aguas y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de los santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. También oí al altar que decía, sí, oh Señor Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Entonces vemos, al igual que Egipto, ¿cierto? El agua se convierte en sangre. Entonces esto tiene que ver con las plagas de Egipto, obviamente. También tiene algún elemento bastante literal en algunos sentidos en cuanto a las batallas que hubieron sobre las aguas, como ya leímos en relación a los primeros capítulos. Anteriormente vimos que sí tenemos el río el mar de Galilea y todo eso lleno de cadáveres, de barcos y de cadáveres flotando ahí en el agua. Entonces eso es parte de la imagen que tenemos acá, pero también esto de los juicios de Dios cayendo como cayeron en Egipto, pero ahora sobre Israel. Y también hay un punto muy importante, porque versículo 6, y esto lo vamos a ver después también en más detalle en el capítulo 17 y 18, que dice, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas. Y en ese sentido, la sangre de los profetas, la Biblia, Jesús es bastante claro que Israel es responsable por la sangre de los profetas, porque en Mateo 23 Jesús dice, bueno, básicamente, ¿a cuál de los profetas no mataron tus antepasados? Hablando a los líderes judíos en ese entonces. Entonces, claramente estos son juicios en contra de Israel. Ahora, versículo 8. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. Bueno, vemos acá en esta parte este lenguaje del sol que quemó a los hombres con fuego. Obviamente esto no está hablando, ¿cierto?, que literalmente bajó una especie de no sé, una ola de calor o necesariamente algo así, sino que tiene que ver otra vez con ir al Antiguo Testamento y ver la mano de protección de Dios siendo quitada a ese pueblo, la bendición y su protección. Y es como lo opuesto de lo que describe algo como Isaías 49:10, que dice, no pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, ¿cierto? Entonces, Dios promete para su pueblo, sus hijos, que no los va a herir el calor abrasador ni el sol, pero en cambio aquí el sol los está quemando con fuego.
O también el Salmo 121, versículos 5 al 7. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba en el desierto, Dios en el de día había una nube que iba sobre ellos, guiándolos, ¿cierto? Pero también protegiéndolos del sol en el desierto. Y Dios estaba obviamente protegiendo a su pueblo, pero ahora por la desobediencia de Israel, vemos que esa nube es quitada en ese sentido y ahora el sol está quemando a los hombres con fuego. O también Deuteronomio 28, versículo 22, que también tiene que ver con las consecuencias de quebrantar el pacto. El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e inflamación, con calor sofocante y sequía, ¿cierto? Entonces también hay esta idea de calor sofocante como un castigo de Dios, el Dios quitando su mano de protección sobre Israel en este caso. Pero es loco porque aún así no se arrepintieron, dice el texto. Con todo lo que estaba pasando y todo lo que estaban viviendo en cuanto al juicio de Dios en esos 3 años y medio, no se arrepintieron. Al igual que el faraón, ¿cierto? El faraón experimentó las plagas, ¿cierto? Que venían una tras otra. En este caso las plagas no vienen tanto una tras otra como fue con el faraón, sino que llegan todas juntas. Pero aún así, al igual que el faraón, el pueblo no se arrepiente. Es más, se endurece su corazón en contra de Dios en este sentido. Entonces vemos en eso que y otra vez Israel apóstata es el nuevo Egipto. Ahora vamos con el versículo 10. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tiniebla y todos se mordían su lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Ahora, ¿a qué se refiere esto del trono de la bestia? Bueno, como ya mencioné la vez pasada, la bestia en ese contexto era Nerón. Entonces el trono de Nerón sería Roma, ¿cierto? Y es interesante que durante el juicio o la guerra judía, en el año 68, hubo un gran tiempo de caos y a eso se refiere esta sección, donde habla de que su reino quedó. La muerte de Nerón, Nerón se suicidó en el año 68 y fue un año de tinieblas, un año de conflicto, como ya he mencionado antes en los textos proféticos. Muchas veces estos eventos como celestiales, por así decirlo, en cuanto a luna, estrella, oscuridad y todo esto, estrellas cayendo y todo lo demás, tiene que ver con cambios políticos y movimientos políticos. Y con la muerte de Nerón entró este tiempo de caos. De hecho, ese año es conocido como el año de los 4 emperadores, porque hubo esta inestabilidad política y 4 diferentes emperadores ascendieron al trono por poco tiempo. Pero otra vez, aún así no se arrepintieron. Aún así, aún con todo eso, estaban endurecidos en contra de Dios. Ahora, versículo 12. Vamos al versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus
inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios poderoso. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, aquí tenemos esta mención de tres espíritus malignos, ¿cierto? Bueno, primero tenemos esta idea de que se secó el Éufrates y, puede estar hablando de dos cosas. Obviamente, por un lado, puede ser una referencia a la conquista de Babilonia por Ciro en el año 536 a.C., porque Ciro redirigió el río Éufrates para que el agua del río no entrara a la ciudad de Babilonia y así los dejó sin agua. Y entonces puede ser que algo así ocurrió, o simplemente por otro lado vemos otra vez esta como opuesto, ¿cierto? El Dios quitando su mano de favor con su pueblo, porque en el Antiguo Testamento vemos a Dios, en este caso, secando las aguas para proteger a su pueblo, pero ahora lo irónico que es Jerusalén, que es la nueva Babilonia, está siendo destruida por los invasores. Tenemos estos tres espíritus malignos que parecen ranas, y eso nos recuerda obviamente las ranas que Dios mandó, la plaga de ranas en contra de Egipto, pero en este caso parecen ser espirituales, similar y paralelo a las langostas que vimos en Apocalipsis capítulo 9. Habla de la invasión espiritual, ¿cierto?, en contra de Jerusalén. Y después tenemos esta mención del Armagedón y la batalla del gran día del Dios poderoso, del Dios todopoderoso. Y es interesante que usa este nombre, Dios todopoderoso, porque el Antiguo Testamento, en el griego es Theos tou pantokratos. Y esto tiene que ver, o es traducido del hebreo al griego en la Septuaginta, ¿cierto? Dios, Jehová de los ejércitos, es el nombre de Dios que se usa al que se refiere en el Antiguo Testamento. Y eso nos da una idea de la omnipotencia de Dios como un rey cabalgando a la batalla con un ejército innumerable, imparable, ¿cierto? La idea de que nadie puede detener el avance de Dios, tenemos impacto con este Jehová de los ejércitos avanzando. Ahora, la batalla del gran día de Dios no se refiere, en mi opinión, al último día, sino que se refiere a estos juicios temporales. Y es usado en ocasiones de esa manera también Ahora, Armagedón. ¿A qué se refiere esto de Armagedón? Obviamente quizás muchos han escuchado esa frase antes, Armagedón. Hoy en día prácticamente en el entendimiento popular, cristiano y no cristiano, se piensa que es una futura batalla que habrá, donde será como el fin del mundo, la tercera guerra mundial, ¿cierto? La batalla final. Pero, ¿a qué se refiere esto de Armagedón? Literalmente significa monte de Megiddo. Ahora, ¿dónde queda Megiddo? Megiddo era una llanura, ¿cierto? Que era conocido como la llanura de Megiddo, y fue un lugar donde se pelearon varias batallas
importantes. Entonces había, por ejemplo, la batalla en Jueces 5, ¿cierto? Donde con Débora y Barak fue peleado en la llanura de Megiddo. También la batalla donde murió el rey Ahazías y Josías, ¿cierto? Reyes de Israel y de Judá. Y eso lo encuentran en 2 de Reyes 9:27 y 2 de Crónicas 35:20 al 25. Pero no existe el monte de Megiddo, ¿cierto? Porque es una llanura. Pero el monte más cercano es el monte Carmel, donde Elías enfrentó a los profetas de Baal. Entonces ese podría ser el monte de Megiddo. Pero ¿por qué Megiddo? O sea, esto no, en mi opinión no se refiere a un lugar, o sea, habla de un lugar, pero en la manera que se está usando no está diciendo que, mira, este va a ser el lugar de una futura batalla necesariamente, sino que el Megiddo era considerado, ¿cierto?, un lugar de gran tristeza, porque se habían peleado estas terribles batallas ahí, especialmente donde murió el rey Josías, que era un buen rey en Judá, pero después de la muerte de Josías, realmente Judá fue de mal en peor hasta finalmente ser llevado en cautiverio. Entonces, de la misma manera que, de cierta manera, con la destrucción de Jerusalén y todo, Israel como pueblo fue llevado a todas las naciones y fue de mal en peor. Y de hecho, en Zacarías también se menciona Megiddo como un lugar de lamento. Zacarías capítulo 12, versículos 10 y 11 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y súplica, y mirarán a mí, a quien han traspasado, hablando de Jesús, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. En aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Adar Rimón en la llanura de Megiddo. Entonces también habla de gran lamentación en la llanura de Regiddo, ¿cierto? Hay mucha idea en cuanto a qué se refiere a Adar Rimón. Algunos creen que simplemente se refiere al mismo rey Osías, pero el punto más importante es que Megiddo es un lugar de gran lamentación. Y esta batalla de Armagedón, ¿cierto? En cuanto al juicio de Dios en contra del pueblo de Israel, era un tiempo de gran lamentación también, de la misma manera. Ok, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo, del trono, que decía: hecho está. Y hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esta plaga fue sumamente grande. Entonces aquí vemos este séptimo ángel, ¿cierto? Y vemos un terremoto gigante, dice, tal como no había habido desde el hombre sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso ese terremoto. Ahora, sí hubieron terremotos durante el periodo antes de la destrucción de Jerusalén. Pero en mi opinión, no estaba hablando necesariamente esto de un terremoto así, aunque sin duda esa interpretación de un terremoto gigante funciona mejor si estás haciendo una
película apocalíptica, ¿cierto? Algo así como, no sé, puede ser como la película esta con La Roca de San Andreas, ¿cierto? Que salió hace algunos años, un terremoto gigante, y eso es lo que muchos esperan que esto estaría, o que eso sería el cumplimiento de esto. Pero en realidad está hablando, en mi opinión, de la manera que el mundo fue sacudido con la llegada de Jesús y con la llegada del nuevo pacto. Y en Hebreos 12 habla de esto. De hecho, el libro de Hebreos es muy importante en cuanto a muchas de estas cosas. Dice, el versículo 26 al 28, dice, en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Y la frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él que agrada con temor reverente. Entonces habla de que la tierra, ¿cierto?, es sacudida, estremecida. No solo la tierra, sino también el cielo. El nuevo pacto fue un evento realmente único en la historia con la llegada de Jesús, que sacudió realmente la tierra. Y eso es lo que está hablando esto, porque tenemos que recordar que toda esta destrucción de Jerusalén está mezclado con el fin del sistema de sacrificios y el fin de todos los vestigios y los restos del antiguo pacto. Y es por eso que las cosas movibles, ¿cierto?, están siendo sacudidas, esas cosas temporales están siendo dejadas atrás y lo que queda, lo que permanece es lo inconmovible, lo eterno. Los aspectos eternos del reino de Dios perduraron y siguen en la iglesia. Los aspectos movibles como el sistema de sacrificio y todo lo demás que eran sombras solamente de la realidad que es Cristo, fueron sacudidas en ese terremoto, por así decirlo. Y obviamente tenemos también en versículos 20 este lenguaje apocalíptico sobre la isla huyeron, los montes no fueron hallados y todo lo demás que ya hemos mostrado muchas veces que habla de cambios políticos y estas cosas. También se menciona que la gran ciudad quedó dividida en tres partes. La Gran Babilonia, y bueno, vamos a hablar más de esto la próxima vez con capítulos 17 y 18, pero les voy a adelantar que la Gran Babilonia es Jerusalén. Jerusalén es la gran ciudad y es dividida en tres partes. Y Ezequiel capítulo 5, 1 al 12, donde ahí también la ciudad era dividida en tres partes. Un tercio fueron quemados, un tercio matados por la espada y un tercio llevado a... Entonces, de esa manera, de cierta manera, 2/3 de esa generación fue perdida, por así decirlo. 2/3 cayó en este juicio y un tercio es llevada a las naciones finalmente. Y eso en el contexto de Ezequiel 5 estaba hablando del juicio. Los babilonios atacaron a Jerusalén y esto ocurrió. Y ahora está ocurriendo de nuevo, pero a mano de los romanos. Ahora, cuando dice que el cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, muchos creen que esto no es del cielo, sino a piedras blancas que arrojaban los romanos en contra de la ciudad, que también es mencionado eh, Josefo en la guerra de los judíos. Josefo menciona que eran blancas y que pesaban cada una un talento.
Em, y es lenguaje simbólico que habla de las caídas de naciones en el Antiguo Testamento. Muy bien, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bastante bien. Vamos a llegar hasta ahí nomás el día de hoy, porque explicar el tema de Babilonia son 2 capítulos, 17 y 18, que van bien. Entonces vamos a dejarlo para la próxima clase. Voy a ver algunos comentarios y preguntas antes de terminar. Si tienen alguna pregunta, obviamente pueden escribirlo ahí en los comentarios. Cristian, querido, pregunta, ¿crees que la repetición del número 7 con las escenas y máscaras del teatro griego para reforzar la idea? Bueno, es interesante porque eso es la idea. Comentario de Earl Morey, que es un intérprete que tiene esta idea de la estructura de Apocalipsis como unas de 7 obras, ¿cierto? Griegas. He escuchado lo que él explica. A mí no me convence tanto por la obra, porque Apocalipsis, muchos han dicho que es uno de los libros más hebreos que hay en ese sentido. Entonces, para mí sería un poco extraño que, que, que finalmente usara una estructura de obras de teatro griego en ese sentido. Entonces, me convence totalmente ese punto, pero tampoco a mi parecer es un punto tan importante, porque lo que todos están peleando no es tanto ese elemento, de qué está hablando finalmente. Así que es un asunto bastante secundario, aunque sí es un punto interesante. Em, pero reconocen este elemento del número 7 en el libro de Apocalipsis que se va repitiendo. Es un elemento muy importante, el número de series de 7 que aparecen en el libro. Muy bien. A ver. Yoyo Yaspet dice, la imagen que muestra ahí sobre lo que lleva puesto en su pecho con el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, estoy equivocado. Sí, hay varios elementos de eso. David Chilton habla de varios de esos. David Chilton tiene muchas interpretaciones buenas, tiene otras que en mi opinión son un poco locas. Apocalipsis en ese contexto no son tan descabellados, pero sí uno encuentra cosas interesantes indagando en estos asuntos, pero Chilton también tiene muchos bastante buenos y si no me equivoco, mucho de esos elementos sacerdotales y del tabernáculo y todo lo demás, él lo resalta. Ok, David Barrientos pregunta, ¿fue necesario el juicio del año 70 para el fin del antiguo pacto? ¿Cuándo es el inicio del nuevo pacto? Y es un elemento muy importante para entender el libro de Hechos y el Nuevo Testamento, en mi opinión. Porque el periodo entre la primera venida de Cristo y su ascensión, por un lado, y después el juicio contra Jerusalén, era como una especie para Israel. Y un periodo también un poco de confusión, porque había muchos
cristianos, ¿cierto? Judíos que no estaban muy claros por qué tenían que hacer, todavía estaba de pie el templo, todavía habían sacrificios, había como, y hay varios momentos en el Nuevo Testamento donde hay ciertos conflictos entre los creyentes judíos y gentiles, y mucho de eso tiene que ver con el hecho que los vestigios y los restos del antiguo pacto todavía seguían en pie. Pero me parece que Hebreos 8, con la llegada del nuevo pacto, el antiguo queda obsoleto y está por desaparecer. Entonces era algo que todavía no había desaparecido, pero iba a desaparecer con la destrucción de Jerusalén. Así que yo creo que podemos ver ese periodo en el libro de Hechos, es como, es casi como estas como de postas, ¿cierto? Bueno, en natación por lo menos y en algún otro deporte, corriendo sé que hacen estas postas donde uno tiene algo, uno llega corriendo, ¿cierto? Con un bastón o algo y se lo entrega a la otra persona y ahí la otra persona corre un resto. Y podríamos decir que de cierta manera ese parte de la destrucción de Jerusalén era esa transición de un corredor a otro, por decirlo, del antiguo pacto al nuevo. Entonces, obviamente el nuevo pacto se inauguró con Cristo y sus discípulos, ¿cierto? Pero realmente fue totalmente eliminado y abolido del antiguo pacto con el juicio en contra de Jerusalén. Así que es importante considerar ese tiempo de transición. Ok, a su juicio, ¿algo del Apocalipsis se puede interpretar para los tiempos de hoy o que hable de los tiempos de hoy que concuerde? Bueno, yo creo que tenemos que dar entre el cumplimiento de profecías y el poder tomar lecciones o aplicaciones de algo, ¿cierto? Porque está llena de profecías cumplidas, pero no por eso no tenemos nada que aprender de eso en el 2020. No, no por eso pensamos, bueno, es que eso ya se cumplió. No, y las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, Pablo me parece, 1 Corintios 10 nos dice que fueron lecciones para nosotros, ocurrieron para nosotros. Entonces, incluso si gran parte de lo que encontramos en el libro de Apocalipsis ya fue cumplido, eh, podemos encontrar ese sentido. Yo creo que podemos aprender cosas de esto, aprender desde lo que pasó a Israel, en este caso mayoritariamente. Es que creo que también vemos la segunda venida de Cristo, que están profetizadas específicamente en Apocalipsis. Yo creo que más que nada la segunda venida de Cristo sería el próximo en el reloj profético. Ahora, yo sí creo que hay otras profecías, aunque principalmente no tanto en el libro, en cuanto a los días postreros, donde el cristianismo, ¿cierto? Es el principio predominante en el mundo y todas las naciones entregan a Cristo y a su evangelio. Yo creo que la Biblia enseña eso, no tanto en el libro de Apocalipsis, sino que leyendo Isaías y leyendo los salmos y de los profetas principalmente. Entonces eso también creo que es algo que está en el reloj profético de Dios, por así decirlo. Pero en cuanto al libro de Apocalipsis, creo que lo principal muestra algunos elementos generales de estos tiempos, pero no, a mi parecer no hay tantas cosas específicas que estamos esperando aparte de la segunda venida de Cristo. David dice, ¿puede referirte al versículo 13?
y lo que algunos llaman a la Trinidad satánica. A ver, versículo 13, eso está hablando de... Vi salir la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta. Y el dragón se refiere a Satanás. Principalmente en ese contexto se refiere a Nerón, ¿cierto? Y al sistema, como hablé la semana pasada, asociado con él y con el imperio. Y el falso profeta se refiere a los falsos cristos, a la falsa religión que finalmente está ahí para apoyar a la bestia y religiosos judíos, ¿cierto?, que estaban ahí presentes. Y también puede ser que hay otros ejemplos. Así que yo no veo esos como tres figuras futuras que estamos, como muchos creen hoy en día. Pero sí, también hablé bastante más de eso en la clase pasada, que pueden revisar también. O sea, que nunca vendrá un juicio para la tierra. Vienen muchos juicios para la tierra. Ahora estamos pasando por juicios. O sea, todo esto, nosotros entendemos que los juicios de Dios no pararon en el Antiguo Testamento, finalmente. De hecho, lo que estamos leyendo en cuanto a la destrucción de Jerusalén es evidencia de que los juicios no pararon con la segunda venida de Cristo. Ahora, en cuanto a un juicio en ese sentido, yo no creo que vamos a tener 7 años de tribulación ni nada por el estilo, como piensan muchas personas, que hay una especie de juicio catastrófico estamos esperando. Aparte de la segunda venida de Cristo, que va a ser un día terrible para sus enemigos, ¿cierto? Pero no va a ser una prolongado como muchos piensan, sino que va a ser algo donde un día que nadie espera. Y es más, Cristo va a volver, la iglesia va a vivir tiempos de bendición, de gran paz en la tierra, como describe Isaías capítulo 2. Dice que ya no levantará espada contra nación, hablando de los tiempos cuando el Evangelio, donde todas las naciones se entregan al Evangelio en ese sentido. Sí, no, yo no espero una futura gran tribulación o algo así que muchos a la que muchos se refieren. Y juicio para la tierra, en cierta manera sí, porque obviamente hay una nueva creación. Ahora, pero ¿cuánto de eso es simple transformación lenta y cuánto de eso no es? Para mí, nuevo cielo y nueva tierra no es como no sé, no es como que Dios, como muchos piensan, simplemente una pelota de tenis, por cierta manera, incendiarlo, ¿cierto? Quemarlo, tirarlo a la basura y sacar otra pelota de tenis. Bueno, quizá un ejemplo un poco absurdo, pero creo que entienden a lo que me refiero. No es simplemente que hay una recreación, hay algo que incluso, y creo que los nuevos cielos y nueva tierra empieza con la venida de Jesús. Y por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Y entonces hay un proceso que se inicia, obviamente no va a llegar a toda su plenitud hasta la venida de que los últimos vestigios, los últimos restos de la antigua creación van a pasar para siempre y vamos a entrar al estado eterno. Pero yo no lo veo necesariamente. Y de hecho es muy interesante porque en pasajes como Isaías capítulo 11 y otros hay mención incluso de la creación en cuanto los conflictos entre los animales y de los depredadores y todo lo demás
donde eso va desapareciendo y eso del estado eterno, sino está hablando antes de la segunda venida de Cristo. Así que ese es un elemento interesante también en la literatura profética del Antiguo Testamento. Es una postura postmilenial o personal de los juicios en el Nuevo Testamento. O sea, esa es la postura postmilenial, básicamente. Algunos postmileniales sí creen y sí creían en un futuro anticristo y todo esto, pero creían que ese anticristo iba a ser derrotado en un momento en la historia y de ahí en adelante iba a empezar un largo periodo de bendición para la iglesia antes de la segunda venida. Entonces yo diría que, pero eso era tiene más que ver con el historicismo. Postmilenialistas más antiguos, quizás como Jonathan Edwards o otros, pensaban de esa manera. Hoy en día la mayoría de los postmileniales no son historicistas, la mayoría son más, entonces ven el cumplimiento de estas cosas, de la mayoría de los juicios, ya como algo pasado en ese sentido. Sí, yo también, sí, yo veo juicio en el Nuevo Testamento. Yo también veo juicio y creo que hay juicios que están pasando a través de estos tiempos. Pero el punto es que no hay un futuro gran juicio antes de la segunda venida de Cristo, como la gran tribulación o algo por el estilo. Ese es el único punto. Obviamente no estamos diciendo que no hay tribulación en estos tiempos, sí la hay. Pero no que están profetizadas en la Biblia, como que esta tribulación tiene que pasar porque está en nuestro futuro. No, pero sí hay un patrón de este Dios soberano que sigue juzgando a las naciones, incluso sigue juzgando a su iglesia, ¿cierto? Cuando su iglesia es infiel, disciplina a su iglesia. Eh, Podríamos hasta decir que el hecho de que no nos podemos reunir en este tiempo como congregación, como Dios manda, es un juicio de Dios y hay mucho que considerar ahí como cristianos y en cuanto a todo lo que está pasando. Entonces, sí creo en los juicios de Dios, sin duda, pero no creo que hay uno profetizado en el libro de Apocalipsis que tiene que pasar en el futuro. Esa quizás es la diferencia que tengo con muchos hermanos. Y la posición postmilenial no es que, no, es que todo va a ser genial y nunca vamos a tener problemas en todo este periodo. No, estamos en medio de una batalla y en una batalla hay sufrimiento, se derrama sangre, hay muchos mártires incluso muriendo en el día de hoy. No estamos negando esas realidades, pero sí creemos que los días postreros serán mejores. Sí creemos que habrá paz en la tierra por medio del Evangelio en los días postreros, como nos promete Isaías capítulo 2 y otros pasajes. Sí, Cristian también dice, algunos dicen debido a estamos en la gracia a la tierra de otra forma, ya no más juicio específico a naciones. Sí, hay gente que piensa eso, pero yo, o sea, es cosa de leer el libro de Hechos simplemente. Vemos que en el mismo libro de Hechos ya tenemos varios juicios en contra la iglesia, Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo y mintieron a los apóstoles. Dios los juzgó en ese momento. Vemos el ejemplo de Herodes en Hechos capítulo 12, que los gusanos se lo comen, le comen el estómago. Entonces vemos claramente juicios de Dios y obviamente la destrucción de Jerusalén, todo lo que hemos estado hablando. Así que sí, es algo que continúa, en mi opinión, en la era del Nuevo Testamento, pero que finaliza con las naciones entregándose a Cristo. A ver. Gerson dice, Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz, sino guerra. Y eso es verdad. Jesús vino a traer guerra.
Y eso pasó porque dijo que cierto padre estará contra hijos y madres y se traicionarán y todo esto. Y estaba hablando de la persecución y del conflicto que vino a raíz de la llegada de Cristo y con su entrada al mundo y todo esto, Jesús trajo guerra. Pero las guerras terminan, ¿cierto? El propósito de una guerra, hay dos lados, hay dos bandos y pelean. Y un bando le gana al otro generalmente. Así es como funcionan las guerras. Y entonces lo que nosotros no estamos negando que Jesús vino a traer una guerra. Sin duda vino a traer una guerra. Lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a ganar esa guerra. Ahora va a haber sufrimiento, va a haber todo lo demás, pero al final de esa guerra que vino a traer Jesús va a haber victoria para su iglesia. Y eso es lo que Jesús ha prometido en su palabra. Entonces, sí, esos son algunos temas relacionados al postmilenialismo. Espero que pude responder esas preguntas. Y bueno, entonces hoy día es lunes, ¿sí? Entonces el miércoles vamos a seguir con las clases, vamos a ir al capítulo 17, no estoy totalmente seguro cuántas clases nos quedan, pero vamos a ir avanzando, ¿cierto? Hasta llegar al fin de este libro. Así que muchas gracias otra vez, hermanos, por acompañarme en este rato, en este tiempo. Espero que haya sido de bendición y estamos aprendiendo juntos en este proceso. Agradezco mucho las preguntas, la interacción y obviamente si esto ha sido una bendición para ustedes, les invito a compartirlo con otros, hay personas que obviamente es importante analizar, especialmente en los tiempos que estamos ahora, porque hay mucha especulación, muchas personas diciendo que la vacuna en contra de este virus es la marca de la bestia y otras cosas. Y por lo menos es bueno analizarlo quizás desde otra perspectiva. Espero que haya sido de bendición para. Si es así, le invito a compartirlo o a etiquetar a otros hermanos que puede ser de bendición esto también. Así que un abrazo, que Dios les bendiga y nos vemos el día miércoles.